Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda sesión de, de webinar sobre el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Soy Gastón Dusayán, en representación de la Sociedad Chilena de Cardiología. Mi amigo Jorge Alegría tuvo un inconveniente, así que no nos podrá acompañar el día de hoy, pero tenemos una excelente grupo de conferencistas que nos ilustrarán sobre aspectos diferentes de esta patología tan importante. En primer lugar, la primera charla el día de hoy nos la dará el doctor Roberto Concepción, quien es un cardiólogo experto en insuficiencia cardíaca, que trabaja en el Hospital Dipreca y en la Clínica Las Condes, y trabaja en distintas actividades dentro de la Sochicar, un destacadísimo representante nuestro. La charla que le corresponde dar a Roberto es cómo reducir la hospitalización y la rehospitalización en el paciente con insuficiencia cardíaca, que es un problema, como ustedes saben, muy relevante en cuanto a lo que es el consumo de recursos y naturalmente que empeora el pronóstico del paciente. Así que en primer lugar, le doy la bienvenida al doctor Roberto Concepción. Voy a compartir pantalla. Muchas gracias, Gastón, y a la Sociedad Chilena de Cardiología y al capítulo especial del ACC Chile y Carolina del Norte por esta oportunidad. Así que en los próximos 15 o 20 minutos vamos a hablar un poco de cómo tratar de reducir las hospitalizaciones en insuficiencia cardíaca. No tengo conflicto de interés con esta presentación. Bueno, la verdad que ha habido bastante avance en los últimos 50 años en la patología cardiovascular, especialmente en la reducción de muerte por enfermedad coronaria, que fue el principal problema de salud en los años 90, 80, 90, 2000. Sin embargo, la insuficiencia cardíaca, como dijo Gastón, se ha convertido en un serio problema de salud en los últimos 10, 15, 20 años, y en Chile en particular, en América Latina, va increciendo. Y fíjense ustedes en esta diapositiva cómo la mortalidad por enfermedad coronaria se redujo drásticamente, obviamente por el advenimiento, entre otras cosas, de la angioplastía coronaria y las terapias convencionales y de avance. Sin embargo, la insuficiencia cardíaca es un problema de salud que va incrementándose en el tiempo, y especialmente las hospitalizaciones. Fíjense ustedes, esta es una data de un registro del Reino Unido, y tener insuficiencia cardíaca es grave, es complicado, pero más complicado aún es cuando los pacientes tienen insuficiencia cardíaca y se admiten a un hospital. Y fíjense ustedes aquí en la línea discontinua roja, cómo los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y que se hospitalizan por falla cardíaca tienen una sobrevida en el tiempo mucho, mucho menor que la media normal, los que no tienen falla cardíaca y los que no se hospitalizan. De manera que tener insuficiencia cardíaca y hospitalizarse, además del costo, significa un costo en salud. Y esto ya lo sabemos hace mucho tiempo. Los pacientes que se rehospitalizan, fíjense ustedes aquí, a los 30 días al 20% se rehospitaliza, pero a los 6 meses un 50% tiene tasas de rehospitalización, y eso tampoco es gratis porque la mortalidad de esos pacientes también es alta. De manera que rehospitalizarse como concepto básico es un problema
serio en la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo andamos por Chile? Bueno, estos son datos del registro chileno de insuficiencia cardíaca, el registro Ícaro, y fíjense ustedes que la sobrevida de los pacientes en Chile que se hospitalizan por insuficiencia cardíaca también es mala. Es similar a los estudios internacionales, más o menos a los 5 años, el 50% más de los pacientes están fallecidos y no hay diferencias en cuanto a la función ventricular. Vale decir, los pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen fracción de eyección reducida, si bien es cierto que en nuestro registro tuvieron una pequeña tendencia a tener peor sobrevida, pero la verdad que eso no fue significativo. Es decir, que tener insuficiencia con fracción de eyección preservada y fracción de eyección reducida tiene el mismo riesgo de mortalidad cuando se hospitaliza. Ahora, ¿cuáles son las causas más frecuentes de descompensación? Se las puse más o menos, aquí estas son las más frecuentes, pero yo me centraría en el aspecto práctico en dos que son fundamentales y que son bastante fáciles de tener una aproximación para reducir la hospitalización, que es la mala adherencia a la terapia y la mala adherencia a la dieta. Y si uno puede hacer hincapié en influir en estos dos aspectos de la insuficiencia cardíaca, pues hemos avanzado muchísimo probablemente en tener alguna terapia para reducir la falla cardíaca. También es importante conocer que muchos pacientes tienen comorbilidades asociadas, infecciones. En la época esta de COVID hemos visto nosotros pacientes que con COVID-19 se hospitalizan descompensados, progresión de la enfermedad, mal soporte familiar y social y un retardo en la atención. También ha sido esto una constante en esta epidemia COVID-19 de los pacientes no tienen digamos, una atención adecuada de su patología. El problema es que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca descompensada no hemos avanzado mucho en el último tiempo. Y fíjense ustedes que este es un paper publicado ya hace muchos años, en el año 74, donde hablaba básicamente de qué se trata la insuficiencia cardíaca descompensada y cómo la trataba en esa época. Esto ya hace más de 40 años. Y la verdad que si uno compara ese paper con el tratamiento actual, no ha habido muchos cambios en el manejo de la insuficiencia cardíaca, especialmente con fracción de eyección reducida y que se hospitaliza. Probablemente el único avance que ha habido en los últimos años ha sido algunos inótropos un poco más novedosos, hablemos de la milrinona u otros, el levosimendan y el uso de asistentes ventriculares, pero la base del tratamiento sigue siendo la misma y les comento desde ya que ese tratamiento no ha mostrado ningún beneficio en cuanto a la mortalidad. Ahora, ¿cómo reducir las readmisiones por insuficiencia cardíaca? Yo diría que hay un punto esencial en este sentido y que es llevarnos por las guías clínicas. Probablemente el aspecto más importante para evitar hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca es adherirse a las terapias clínicas establecidas en insuficiencia cardíaca crónica, porque eso es lo que realmente ha mostrado beneficio en la sobrevida de los pacientes con falla cardíaca. Usted no hace nada con usar inótropos y vasodilatadores si el paciente cuando se va de alta no se va con una buena terapia o cuando llega al hospital no ha llegado con una terapia adecuada. Esta frase que la acuñó ya en la Sociedad Americana del Corazón, Get with the Guideline, en insuficiencia cardíaca crónica, yo creo que debe ser uno de los mensajes fundamentales de esta charla si uno quiere tratar de reducir la insuficiencia cardíaca. Ahora, es difícil a veces cuando uno trata de hacer las buenas prácticas clínicas porque se encuentra con algunas barreras, especialmente porque no hay protocolos establecidos, porque hay un poco de bache o brechas en el conocimiento de la patología y de la farmacoterapia en estos pacientes. Hay eventos adversos en los pacientes que limitan un poco la prescripción de buenas prácticas clínicas. Esta diapositiva es interesante, estos son datos estos son datos de un registro, el estudio CHAM HF, y ustedes ven aquí en el panel superior pacientes que no tienen contraindicación de tratamiento estándar de insuficiencia cardíaca con inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina, con ARNI, con betabloqueantes y con espironolactona. Y fíjense ustedes que en la parte inferior son los pacientes que tienen una contraindicación formal de estos fármacos. Y fíjense ustedes que es el mínimo de pacientes. O sea que la gran mayoría de nuestros pacientes
tendrían indicación y podrían usarlo, sin embargo, en la práctica clínica no lo usan. En verde están los pacientes que usan estos medicamentos y en naranja arriba están los pacientes que sin tener contraindicación no son tratados. Y fíjense ustedes, por ejemplo, con inhibidor de la enzima de conversión o ARA2, como más de un 30% de los pacientes que tendrían indicación en la práctica, en el mundo real, no lo usan. Estos son datos norteamericanos, probablemente nosotros en América Latina estemos un poco más alejados de esto. ¿Qué decir de los ARNIs? Que todavía para nosotros son caros, pero son una terapia establecida, que ha mostrado reducción significativa de la rehospitalización y también hay un gap muy grande en el uso de este medicamento. Y en el panel de abajo, algo que también es interesante y que no lo cumplimos, es la dosis de los medicamentos. Fíjense ustedes aquí, por ejemplo, inhibidor de la enzima de conversión de angiotensina. En rojo muestra los pacientes que usan estos fármacos en menos de un 50% de la dosis target o la dosis establecida. Vale decir que aquí lo que pasa es que seguimos la inercia terapéutica. Y un paciente, por ejemplo, que está con enalapril 10 miligramos cada 12 horas, pues los mantenemos con esa dosis porque uno está con la ilusión de la estabilidad. Y la idea de los pacientes con falla cardíaca, especialmente los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, es incrementar las dosis hasta las dosis recomendadas por las guías clínicas internacionales. Esta diapositiva muestra más o menos lo mismo. Esos son datos de un registro norteamericano y fíjense ustedes que los pacientes que están con insuficiencia cardíaca y que uno le descontinúa su tratamiento habitual, en este caso el uso de beta bloqueantes, tienen una mortalidad mucho mayor, aquí en rojo, que los pacientes que uno continúa la terapia o los pacientes que uno le comienza la terapia. Lo mismo pasa con el uso de IECA y ARA2. De manera que uno de los mensajes es que los pacientes con terapia estándar de falla cardíaca hay que mantenerlos en la dosis adecuada, en la dosis target, y ojalá no suspenderlos cuando se hospitalizan en la falla cardíaca e iniciarlos precozmente en aquellos pacientes naïf o aquellos pacientes nuevos que se hospitalizan con insuficiencia cardíaca. Y eso no es menor, porque cuando uno usa los fármacos que son hoy día llamados los 4 grandes pilares del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, especialmente la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, uno logra mejorar la sobrevida y la hospitalización por falla cardíaca, una mejoría significativa en 8 años, en un modelo estadístico, digamos, en 8 años de sobrevida cuando lo compara con terapia un poco más antigua. Y aquí se incluyen los ARNI y se incluyen las glifosinas, los inhibidores de la CGLT2. Y lo mismo pasa para la mortalidad global cardiovascular. Ahora, se han mostrado, yo no quiero en esta charla darle todos los usos de las distintas terapias para reducir hospitalizaciones. Me voy a referir básicamente a 2 estrategias. La primera estrategia es las llamadas programas de insuficiencia cardíaca, que son programas que son fáciles de establecer, sin embargo a veces cuesta desde el punto de vista administrativo establecerlo. Los programas de detención y manejo de insuficiencia cardíaca han mostrado beneficios en estos pacientes. Y si hay un grupo grande de pacientes con falla cardíaca en su comunidad y usted puede establecer uno de estos programas donde tiene un seguimiento no solamente por médicos, sino por enfermera, por un equipo multidisciplinario, con detección precoz de la enfermedad y también de la descompensación, con un seguimiento estructurado y planificado que no solamente, insisto, incluya al médico, sino que incluya a la enfermera, incluya a un terapista, un kinesiólogo o un farmacólogo. Y eso ha logrado, y hay muchas publicaciones al respecto, esta es una de ellas, de un colega español en Cataluña, que reduce en forma significativa la mortalidad. De manera que los programas de insuficiencia cardíaca ambulatorios que pueden ser establecidos en el nivel primario de salud, yo creo que es un aspecto importante a señalar. Nosotros participamos hace muchos años atrás, y esto se habló en el ciclo de charlas anteriores, de algo que yo creo que es interesante para evitar hospitalizaciones por falla cardíaca, que es tratar de conocer un poco más la hemodinamia de los pacientes. Les tengo que contar en un minuto que los pacientes con insuficiencia cardíaca, especialmente el grupo con fracción reducida,
Antes que se descompensen clínicamente, hay algunos signos de insuficiencia que pueden aparecer, y especialmente de presión de arteria pulmonar elevada. En pacientes con falla cardíaca crónica, de repente es bastante difícil clínicamente establecer cuándo el paciente se está acercando a la descompensación. Y esto es uno de los dispositivos que se está usando hoy en el mundo, digamos, en Norteamérica y en Europa, en América Latina mucho menos, que es el uso de un sensor inalámbrico en la arteria pulmonar para detectar aumentos de presión de arteria pulmonar en el seguimiento. Y eso ha mostrado reducción de hospitalización en forma importante. El estudio Champion fue el que hizo, digamos, el que llevó a cabo este ensayo clínico. Y este ensayo básicamente lo que hizo fue randomizar pacientes con el uso de este sensor y sin el uso de este sensor con terapia estándar. Y se vio que los pacientes que usan este sensor inalámbrico pues reducen la mortalidad, y eso es independientemente de la fracción de eyección, y en forma significativa cuando uno lo compara al año de seguimiento. Insisto en la terapia habitual de la falla cardíaca, y con estas diapositivas estoy terminando. Yo creo que lo más importante si uno quiere reducir hospitalizaciones es establecerse en las guías clínicas, y estos son datos de la última guía de insuficiencia cardíaca europea, donde fíjense ustedes que si usted quiere reducir mortalidad y también hospitalización, tiene que usar los 4 grupos de fármacos en insuficiencia que están demostrados, que son los ARNI, los IECA y ARNI, incluso por encima de la indicación de ARA2, porque el IECA tiene un beneficio superior que el ARA2 en cuanto a mortalidad. El uso de betabloqueantes, el uso de antagonistas de los minerales receptores y los inhibidores de la recaptación de sodio y glucosa en ensayos clínicos que se han probado en los últimos 3 o 4 años. Hablemos de la empaglifosina y la dapaglifosina. O sea, los llamados 4 fantásticos, o sea, que son las 4 bases del tratamiento hoy día, deben estar en la farmacopea actual de la insuficiencia cardíaca si es que usted quiere reducir hospitalizaciones. Después vienen otras estrategias que no es el caso discutir acá, pero por cierto que algunas terapias un poco más novedosas, especialmente el uso de desfibriladores y resincronizadores, también ha mostrado reducción significativa de la mortalidad y con un alto nivel de evidencia. Fíjense ustedes ahí que estos medicamentos tienen, a diferencia de los fármacos en insuficiencia cardíaca descompensada aguda, los pacientes crónicos con falla cardíaca, este grupo de medicamentos tienen una alta nivel de indicación. Aquí quise resumir cómo abordar el manejo y la trayectoria de pacientes con insuficiencia cardíaca, especialmente los que se hospitalizan. El primer mensaje es esto: hacer una detección precoz, ¿no es cierto?, de los pacientes que están descompensándose y que van a caer al hospital. Y una vez que están en el hospital, los pacientes tienen varias trayectorias. La gran mayoría de los pacientes van hacia la mejoría, pero hay un grupo que se mantienen y hay un grupo que empeora. Que créanme, no es un grupo tan importante. Yo creo que el gran grupo está en los pacientes que o siguen un curso estable o van hacia la mejoría. Y aquí viene la transición a la terapia que le decía yo. El mensaje está que especialmente los pacientes que vienen con terapias inadecuadas o que vienen con un déficit de alguna de las terapias que están mostradas como beneficio en la falla cardíaca, uno debería, en la fase ya de optimización de su terapia, optimizarla, y al alta, ojalá que los pacientes se vayan con al menos los 4 grandes grupos de medicamentos que hablamos anteriormente, y que el seguimiento, especialmente en los primeros 30 días, sea un seguimiento adecuado y sea un seguimiento profesional, no solamente por el médico, sino por un grupo multidisciplinario. De manera que vamos concluyendo esta parte. Podemos decir que los episodios de rehospitalización en insuficiencia empeoran el pronóstico de la insuficiencia cardíaca. Cada hospitalización es un paso hacia la mortalidad, y por otra parte encarecen no solamente el tratamiento, sino que encarecen todo el sistema de salud. Es la enfermedad probablemente en medicina interna que más gasta en hospitalizaciones. Hay pocos avances reales en el tratamiento en la fase aguda. Por lo tanto, el énfasis debe estar en adherirnos a las buenas prácticas clínicas, especialmente guiándonos por las terapias que están en las guías clínicas
que de todos es conocido. Y hay algunos cuidados más individualizados en pacientes que tienen algún grado de congestión pulmonar, donde podemos usar algunas estrategias, como les conté yo, estas unidades de insuficiencia cardíaca o estos sensores o otros sensores que vienen adosados a los marcapasos también, para reducir las tasas de hospitalización. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Concepción. Las preguntas las pueden ir haciendo al chat y las vamos a ir abordando en la mesa redonda. Así que la siguiente conferencia está a cargo del doctor Jong-Sum Lim, quien es cardiólogo experto en insuficiencia cardíaca y trasplante. Trabaja tanto en el programa de insuficiencia cardíaca y trasplante de la Clínica Santa María como en el Instituto Nacional del Tórax, y es actualmente presidente del Departamento de Insuficiencia Cardíaca de la Sochicar. Así es que el doctor Lim nos va a dar el día de hoy una charla que trata sobre el tratamiento en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, se escucha Sí, bien. perfecto. Muchas gracias por la invitación. Agradezco al capítulo del ACC de Carolina del Norte y al Sochicar por esta invitación. Me ha tocado hablar de un tema que ha sido bastante difícil abordarlo. A diferencia de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, es un tema mucho más complicado de abordar, ya que no hay tanto evidencia como para justificarlo, pero vamos a tratar de mostrar de una forma muy práctica cómo lo podemos abordar y que sea bastante útil. Lo primero que hice fue preguntar a los colegas, bueno, ¿qué me pueden aconsejar acerca de cómo presentar la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada en cuanto a terapia? Y estas fueron las respuestas que me dieron los colegas. Uno me dijo, qué mal por ti. Otro me dijo, muy simple, no existe terapia, así que va a ser corta la presentación. Lo tercero, el más radical me contestó, no existe la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y cuarto, el que no me quiso hablar mucho, me contó, a mí no me va a tocar. Así que como se dan cuenta, la problemática de presentar este tema es muy importante, pero vamos a tratar de hacerlo fluido y lo más práctico posible y ojalá entretenido. Siguiendo con la presentación, ¿cómo se define la insuficiencia cardíaca según la nueva guía europea de insuficiencia cardíaca? Lo primero es que ahora no solamente es necesario que el paciente tenga síntomas y signos de falla cardíaca, sino que ahora la fracción de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada se denomina a aquellos pacientes que tienen una fracción de eyección igual o superior a 50%. Pero como verán, esto no es algo que sea suficiente para designar los pacientes con falla cardíaca, sino que también debe haber una evidencia objetiva de que exista una anormalidad estructural y funcional consistente en la presencia de una disfunción diastólica o presiones de llenado elevados, incluyendo los péptidos natriuréticos. Esta es la definición actual de la fracción de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y aquí, ¿cómo se diferencia en términos demográficos los pacientes con fracción de eyección preservada a diferencia de la fracción de eyección reducida? Obviamente, aparte de la fracción de eyección, los pacientes con fracción de eyección reducida tienen un remodelamiento más bien concéntrico, con una relación masa-volumen muy elevada. En general, los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada son pacientes mayores que afecta principalmente a mujeres. Y aquí hay una cosa muy importante, la tasa de comorbilidad es muy alta en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de presión elevada. Y este es el paradigma de cómo ha ido cambiando la vista de los pacientes con
de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. De un comienzo en el cual había una visión netamente hemodinámica, describiéndose la presencia de disfunción diastólica, no hemos cambiado a una situación en la cual ya es prácticamente un síndrome, compromiso de inflamatorio y compromiso de la microvasculatura en múltiples órganos, y a su mismo tiempo, actualmente, y lo que voy a mostrarle a futuro, más que esto, para poder manejar a los pacientes con fracción de eyección preservada, hay que tratar de juntar en forma de fenotipos, o sea, como factores tanto demográficos como también hemodinámicos, biomarcadores que sean similares para poder agrupar este grupo tan heterogéneo de pacientes y que puedan compartir una terapia en común y que puedan ser respondedores. En cuanto a la prevalencia, ¿cuál es la problemática actual de la insuficiencia cardíaca? Lo típico que se nos ha señalado es que en la actualidad 50% de los pacientes con fracción de eyección preservada correspondería a eyección guidelines, y va a pasar a terapia médica. Los pacientes con eyección reducida, la tasa de hospitalizaciones van a empezar a caer por la mejoría de la terapia, y a su vez, la proporción de pacientes con fracción de eyección preservada, en parte medida por el aumento de la longevidad de los pacientes, va a ir aumentando la tasa de proporción de pacientes que se van a ser hospitalizados por esta patología. El problema es que no solamente se van a hospitalizar por problemas cardiovasculares, y como vemos en la gráfica a la izquierda, los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, es esperable que no solamente se hospitalicen por insuficiencia cardíaca, sino que la proporción de causa no vascular va a ir aumentando en forma progresiva, lo que hace que las terapias disponibles para la falla cardíaca puedan tener una utilidad bastante limitada, porque las causas de hospitalización muchas veces son de causa no cardiovascular. Y esto es lo importante. ¿Qué es lo que implica tener insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? Una vez realizado el diagnóstico, el 50% de los pacientes van a estar fallecidos a 5 años, una vez establecido el diagnóstico. Y por otra parte, una vez que se hospitaliza el paciente, hasta un 5% puede sufrir mortalidad intrahospitalaria. La mortalidad a los 60-90 días después de una hospitalización en la fase precoz va a tener una mortalidad de 9,5%, y a 5 años, dependiendo de la serie. Y esa es la dificultad en cuanto a las series, porque la definición de insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada recién se está uniformando en los últimos tiempos. En algunas series puede llegar hasta el 76%. Y nuevamente, Get With The Guidelines muestra que a 5 años plazo, esta fue una publicación del JACC, ve que la mortalidad a 5 años de plazo, pues la sobrevida puede ser tan mala como los pacientes que tienen fracción de eyección reducida. Sin embargo, este nuevo metaanálisis que se ve a la derecha, si sacamos los pacientes que la fracción de eyección preservada es secundario a causas etiológicas más precisas como valvulopatías, causas infiltrativas, cardiopatía isquémica, que pueden requerir una terapia especializada, la tasa de mortalidad y hospitalización puede ser algo más favorable para los pacientes con insuficiencia cardíaca preservada. Así que siempre es importante que tratemos de buscar la causa específica que puede estar provocando la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, con el fin de lograr una mejor sobrevida en los pacientes. Una de las novedades que se ha logrado en los últimos años es una mejor forma de diagnosticar la insuficiencia cardíaca preservada. Y en los 2 últimos años han aparecido 2 scores que han permitido uniformar los criterios de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Está el H2-PEF y el europeo HFA-PEF.
En los dos casos, en el caso del H2PEF utiliza más bien parámetros que pueden ser fácilmente rescatables, demográficos, características del paciente para lograr el diagnóstico, y en el HFA-PEF utiliza más bien dominios distintos, tanto ecocardiográficos, morfológicos, de biomarcadores y también algunos demográficos para poder poner al paciente como de baja probabilidad de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, intermedia o fracción de eyección con alta probabilidad. Y especialmente me voy a detener con el H2PEF. Como ustedes ven, estas son variables clínicas de fácil acceso, H de heavy, hipertensión, F de fibrilación auricular, P de hipertensión pulmonar, E de elder, de paciente mayor, F de presiones de llenado elevadas. Cada uno se le asigna un puntaje de 0 y con una sumatoria total de 0 a 9, lo que obviamente da un riesgo estimativo de fracción de eyección preservada. Aquellos que tienen 0 a 1 tienen un riesgo muy bajo de insuficiencia cardíaca, menos de 20%, versus un score de 6 a 9, en el cual la probabilidad que eso corresponde al diagnóstico sobrepasa el 90%. Hay que tener en cuenta que este score no tiene consideración por los péptidos natriuréticos, porque muchos de ellos son pacientes obesos, y hay que recordar que los pacientes obesos pueden tener péptidos natriuréticos normales por mayor clearance de los péptidos natriuréticos. Eso da una estimación de insuficiencia cardíaca preservada. Lo segundo es que esto puede dar un riesgo relativo, pero el problema es que si bien tiene una alta especificidad, el rendimiento no es tan elevado, pues un alto porcentaje de los pacientes tienen un puntaje más bien intermedio que nos va a dejar un área gris de probabilidad diagnóstica. Es en esos casos donde uno recurre a un estudio hemodinámico, que finalmente es el gold standard para detectar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Entrando de lleno a la parte que me corresponde, ¿cuál es la terapia para la insuficiencia cardíaca preservada? Y aquí, como lo mostré en un principio, me ha sido muy fácil porque la nueva guía europea del manejo de la insuficiencia cardíaca le destinan una página para la insuficiencia cardíaca preservada. Y estos son dos recomendaciones. La primera es, pacientes con insuficiencia cardíaca preservada, hay que buscar etiología específica, pero también es importante tratar las comorbilidades tanto cardiovasculares como no cardiovasculares, con la clase de recomendación 1, nivel C. Y lo segundo, diuréticos son recomendados para el manejo de la congestión, para el alivio de los síntomas y signos. Clase 1, nivel C. No hay niveles de evidencia tipo A. Pero ¿podemos manejar esto con solamente estos datos? Bueno, les voy a mostrar algunos datos muy interesantes. Lo primero, la importancia en manejo de las comorbilidades. Si bien parece ser algo que muchas veces se nos pasa de largo, pero esto es lo importante. Primero, los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada tienen una alta tasa de comorbilidades: hipertensión, diabetes, fibrilación auricular, obesidad. Si comparamos la sobrevida de la cohorte en el estudio CHAM del año 2004 versus la sobrevida de los pacientes que fueron parte del cohorte, el Paragon HF, con 15 años de diferencia, si bien cada una de las terapias ha sido neutra en cuanto a disminución del outcome primario, vemos que igual de todas maneras hay una mejoría en la sobrevida entre ambos estudios. Pero ¿qué es lo que ha pasado que ha permitido la reducción de ambas cohortes de placebo en ambos grupos? Mire, fíjense las terapias que se han utilizado. La tasa de utilización de diuréticos, inhibidor de la enzima convertidora, manejo de la hipertensión, uso de la espironolactona y beta bloqueadores fue mucho más alto en el último estudio más reciente, el Paragon, lo que podría explicar en parte la mejor sobrevida de la cohorte y que puede diferenciar ambos estudios. O sea, primera cosa, hay que tratar las comorbilidades. Lo segundo,
no tenemos que causar daño a los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y esto es lo importante. A diferencia de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, en el cual tratamos de optimizar la terapia, incluso llevarlo a presiones bastante reducidas, pero que sean bien toleradas, eso puede traer un cierto beneficio. Sin embargo, el paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, al dividir la sobrevía de grupo con presión sistólica menor de 130 comparado con mayor de 130, la verdad es que no hubo diferencia entre ambos grupos. Sin embargo, al tratar de bajar a aquellos pacientes la presión arterial, llegando a tener sistólica menor de 120, la sobrevida es menor, la mortalidad es mayor en los pacientes que tienen sistólica bastante reducida. Así que, como especialmente se trata de pacientes mayores de la tercera edad, los que sufren de este tipo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, el tratar de reducir la presión arterial no siempre lleva a una mejoría en cuanto a reducción de eventos. En cuanto a la terapia farmacológica, hemos visto a lo largo de la historia el estudio de varios fármacos, y con muchos de ellos tienen signos de diastólica e hipertrofia. Obviamente uno de los primeros fármacos que fueron muy atractivos para el estudio fueron los inhibidores de la enzima convertidora y los antagonistas de la angiotensina. Sin embargo, los resultados fueron totalmente neutros. El PPCHF con perindopril, Chanpreserve con candesartán, Ipreserve con irbesartán y el Topcat, que fue la espironolactona, todos fueron neutros en cuanto a la reducción de los eventos primarios. Sin embargo, en el Chanpreserve se mostró que había una reducción de las hospitalizaciones por falla cardíaca. ¿Qué es lo que pasó en el estudio TopCat? Voy a centrar un poquito más en este estudio porque me parece que es muy importante. El estudio TopCat comprendió a 3.445 pacientes que fueron seguidos a 3,3 años y tenían una fracción de eyección de mayor de 45%. Y si bien el estudio fue neutro en cuanto a la reducción del endpoint primario, sin embargo, primera cosa, hubo una diferencia de los pacientes que fueron reclutados en las Américas versus Rusia y Georgia. En las Américas hubo una reducción tanto en el endpoint primario como también hubo una reducción de la mortalidad cardiovascular, al igual que hubo una reducción de las hospitalizaciones con falla cardíaca. Bueno, ¿por qué se debe a esto? Bueno, se vio que en cierta medida los pacientes que fueron reclutados en Rusia y Georgia, muchos de esos pacientes probablemente no se estaban tomando el fármaco en cuestión porque al medir los niveles de camrenona, que es el metabolito de la espironolactona, los niveles estaban bastante reducidos en el grupo de Rusia. Así que probablemente no se estaban tomando el medicamento. Y lo segundo, hubo problemáticas en cuanto al diagnóstico de la fracción de eyección preservada. En las Américas, el puntaje del H2PF fue más alto en el grupo de Américas comparado con el de Rusia. Así que el nuevo factor que puede haber influido en el resultado neutro de Rusia y Georgia probablemente se debió a que tampoco, más que eso, muchos pacientes reclutados en dicha región probablemente no tenían insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y vemos que mientras más alto es el puntaje, el H2PF, mayor son los natriuréticos y mayor es el outcome primario y la probabilidad de responder a la espironolactona. Otro estudio que me pareció importante nombrarlo, porque es más o menos reciente, es el estudio Paragon-HF. En el estudio Paragon-HF se estudió a pacientes con fracción de eyección preservada, capacidad funcional 2 a 4, mayores de 50 años, con natriuréticos, y se comparó valsartán versus sacubitril/valsartán, LCZ696. Y lo que vemos es que en cuanto al endpoint primario, los pacientes que recibieron el sacubitril/valsartán, hubo una tendencia que no llegó a ser
significativa por muy poco, 0,059, en cuanto a reducción de los eventos primarios de hospitalización y o falla cardíaca. Y esto se debió a una reducción de las hospitalizaciones por falla cardíaca y la mortalidad cardiovascular fue más bien similar. Sin embargo, al momento de entrar en el análisis por subgrupos, hubo un especial grupo que fue favorecido. Los pacientes que tenían una fracción de eyección levemente reducida, entre 45 y 57%, hubo una reducción de los eventos primarios, el grupo que recibió Sacubitril, y el otro grupo en el cual hubo un beneficio fue las mujeres. Las mujeres, el beneficio se amplió hasta una fracción de eyección cercana a los 65%. En cierta medida hay que tener en cuenta que las mujeres, al tener un corazón más chico, al tener una actividad inflamatoria más elevada, una fracción de eyección de 55%, si bien es normal para un hombre, para una mujer podría considerarse que puede estar en el límite bajo o levemente reducido. Así que en esos dos grupos, pacientes con fracción de eyección levemente reducida y mujeres, se vio una mejoría de los eventos cardiovasculares. Y esto motivó a que la FDA, si bien el estudio fue neutro, en esos grupos con fracción de eyección levemente reducida, la FDA, curiosamente, aprobó el uso de este fármaco en dichos grupos. ¿Qué pasó con los beta bloqueadores? El uso de beta bloqueadores es bastante llamativo. Estando el paciente en ritmo sinusal, el uso de beta bloqueadores, a medida que va aumentando la fracción, el espectro de la fracción de eyección, si vamos en aumento de la fracción de eyección, vemos que se va perdiendo el efecto beneficioso de los beta bloqueadores hasta que finalmente sobre 50% incluso puede eventualmente aumentar en ciertos reportes la mortalidad y la hospitalización cardiovascular. ¿Y por qué es eso? Hay un fenómeno que caracteriza un mecanismo fisiopatológico que caracteriza a los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Estos pacientes tienen una insuficiencia cronótropa, toleran peor el ejercicio y el efecto de los beta bloqueadores podría acentuar este fenómeno. Podría eventualmente, por el aumento del tiempo llenado, aumentar las presiones de llenado ventricular y eso también transmitirse al lecho pulmonar. Así que los beta bloqueadores, a medida que aumenta la fracción de eyección, se va perdiendo el efecto beneficioso e incluso puede ser algo negativo. Y estos son los fármacos que se nos vienen encima, los SGLT2. El primer análisis que dio la pista del efecto beneficioso en los SGLT2 fue el estudio Soloist. El estudio Soloist mostró que el uso de la sotaglifosina, que es un SGLT2 que bloquea tanto el transportador tipo 1 como tipo 2 de la glucosa a nivel del nefrón, el uso de este fármaco en pacientes restringidos a la fracción de eyección sobre 50%, hubo un efecto beneficioso para la sotaglifosina versus el placebo en cuanto a reducción del evento. Y esto en cierta medida puede deberse a varios mecanismos. Muchos de estos pacientes, estos beneficios fue tanto en pacientes diabéticos, pero en estos pacientes hay que recordar también que son pacientes obesos, son pacientes también que tienen hipertensión, son pacientes que tienen una actividad renina plasmática más elevada, y eso podría explicar el efecto beneficioso que puede tener los SGLT2. Y esto llevó también a que se publicara recientemente el estudio EMPEROR-Preserve. El estudio EMPEROR-Preserve utilizó empaglifosina en dosis de 10 miligramos versus placebo en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. En este estudio la fracción de eyección fue sobre 40% con péptidos natriuréticos elevados y hubo una reducción del endpoint primario en cuanto a reducción de hospitalización y o mortalidad cardiovascular, especialmente por reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca.
Curiosamente, el análisis del estudio que me llamó la atención es que no solamente reduce las hospitalizaciones, sino que también aquellos pacientes en los cuales se hospitaliza hubo menos requerimiento de ingreso a una UCI, menores requerimientos de uso de vasoactivo en los pacientes descompensados. Y este efecto beneficioso fue muy precoz, incluso a 18 días de haber partido el fármaco. Así que no solamente reduce los eventos, sino que haría que los eventos fuesen menos graves que los pacientes que utilizaron solamente placebo. En el análisis de subgrupo, una duda que había era si este beneficio solamente se restringía o no a los pacientes que tenían fracción de eyección levemente reducida, pero el efecto fue beneficioso tanto como los pacientes que tenían una fracción de eyección menor del 50%, como también para los pacientes que tenían entre 50 a 60%. Así que terminamos con los fármacos y en cuanto a los dispositivos que esto se nombró en una charla pasada, ese es el shunt interatrial. El shunt interatrial lo que pretende es crear un shunt en forma artificial del aurícula izquierda a la aurícula derecha. Y esto lo que pretende es que especialmente en ejercicio, donde aumenta claramente la presión de arteria pulmonar en estos pacientes, cuando se crea un diámetro de 8 milímetros menor o mayor, se logra amortiguar el aumento de la presión en ejercicio de estos pacientes. Y esto se ve en el estudio Reduce Lab. Esta fue la primera fase del estudio en el cual se vio que estos pocos pacientes, si bien fueron pocos, pero hubo una mayor cantidad de pacientes que lograron mejorar su capacidad funcional y al igual que eso, la capacidad de caminata fue mejor para los pacientes en el cual se sometieron al implante de este shunt interatrial. Así que este es un estudio que me pareció bastante interesante, lo que nos espera en cuanto a mejoría sintomática para estos pacientes. Otro dispositivo que les quiero comentar y que me pareció muy interesante. Esto lo vamos a empezar a escuchar cada vez más. La modulación de la contractibilidad miocárdica. Y esto pretende que un dispositivo similar a un marcapaso estimule el septum del ventrículo derecho a nivel del septum y lo que hace es dar estímulos que no son capaces de bajo grado y que lo que hace es estimular especialmente la zona refractaria de la estimulación ventricular. Se ha visto que estos pacientes ocurre un remodelamiento a nivel molecular. Hay mayor síntesis de titina, hay una reducción de la actividad de la metaloproteinasa, que es un marcador de fibrosis intersticial. Y esto lo que vemos es que en estos pacientes, especialmente los que tienen fracción de eyección sobre 35%, el impacto que puede tener en cuanto a capacidad funcional y también en cuanto a consumo de oxígeno mejora notoriamente, incluso más que los que los pacientes tienen fracción de eyección reducida. ¿Qué pasa con el ejercicio? El ejercicio es algo importante. La mayoría de estos pacientes están desacondicionados, son obesos, se mueven poco. El ejercicio fue evaluado en este metaanálisis, en que la técnica de cuantificar cuánto ejercicio debemos someter a estos pacientes fue bastante símil, pero que tienen en común que si bien los parámetros de función diastólica no se modifican con el ejercicio, pero sí mejora la capacidad del ejercicio, mejora el consumo de oxígeno. Probablemente aquí el beneficio se debe más que a nivel miocárdico a mecanismos extracardíacos como mejor extracción de oxígeno a nivel muscular, lo que permite un beneficio a nivel de la capacidad funcional. Pero eso no quita que tengamos que empezar a acostumbrar a nuestros pacientes a someterlos a una rehabilitación. Y vamos terminando. ¿Qué es lo que se nos viene encima?
Más que los fármacos, hay una necesidad de caracterizar fenotípicamente a los pacientes. A diferencia de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, en el cual tenemos múltiples fármacos para tratar similares pacientes, en este grupo con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, es una población mucho más heterogénea, que si bien tratamos de utilizar fármacos a todos estos pacientes, puede resultar neutro. Necesitamos agrupar a los pacientes con similares fenotipos y características demográficas, marcadores y ecocardiográficos, con tal que podamos agruparlos y evaluar cuál es el mejor tratamiento para cada grupo. Y esto fue un primer intento de caracterización fenotípica a los pacientes. Esto fue una publicación del JACC del año pasado, en el cual, después de un análisis estadístico, se agrupó a 3 pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción preservada, con diferentes geometrías de ventrículo izquierdo, marcadores y peptidonaturéticos. Y lo que se logró diferenciar de estos 3 grupos es un primer grupo en el cual un grupo joven mesomorfo con biomarcadores no tan elevados, que probablemente tal vez no ni siquiera tenían insuficiencia cardíaca preservada, porque en este estudio que fue referido del estudio TOPCAT, fueron enrolados en Rusia y Georgia, versus un grupo 2 que estamos más acostumbrados a verlo, pacientes mujeres, edad, en el cual puede que no tenga mucha obesidad, pero peptidonaturéticos elevados y una alta tasa de fibrilación auricular. Y un grupo 3, pacientes obesos, mucha tasa de diabetes, marcadores inflamatorios elevados, y en el cual, como les voy a mostrar, estos grupos no solamente tienen una diferencia en cuanto a sobrevida, comparado con el grupo 1, el grupo 2 tienen mayor tasa de hospitalización por falla cardíaca y mortalidad, pero también cuando uno somete al análisis de la respuesta a la espironolactona, el grupo 3, el paciente diabético, gordo, con alta tasa de marcadores inflamatorios, son los que más responden a la espironolactona. Así que, como conclusiones, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es importante. Corresponde al 50% de los casos de fracción de insuficiencia cardíaca y probablemente en la próxima década va a haber un aumento en la prevalencia de estos casos. No hay que considerarlo como una entidad única, sino que más bien una condición sistemática, inflamatoria y que comprende varias situaciones clínicas. No existe, como vimos, un test o un biomarcador que sea aislado, que sea diagnóstico, sino que vamos a tener que utilizar diferentes scores para poder diagnosticar estas condiciones. Y si bien la mayor parte de las terapias han fracasado, las terapias son sintomáticas y falta que podamos caracterizar mejor a los diferentes fenotipos. A futuro, lo que se nos viene son diferentes estudios para profundizar los fármacos que ya he nombrado. El estudio SPIRIT va a ser espironolactona nuevamente, Paraglide con ARNI. Se va a utilizar pirfenidona, un fármaco que se utiliza en fibrosis pulmonar, fierro carboximaltosa en fracción de eyección preservada, finerinona, algunos GLP-1, y este es un gran estudio que estamos a la espera, que es el estudio de LIVER, estudio de efecto de la dapaglifosina versus placebo en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y también obviamente una de las cosas que nombré, el efecto de la contracción, la modulación de la contracción miocárdica en la calidad de vida. Muchas gracias, eso fue todo. Muchas gracias, doctor Lim. Las preguntas las pueden ir haciendo al chat para que las tomemos durante la mesa redonda. A continuación, tengo el agrado de presentar a la doctora Mirnela Bicú, que es cardióloga, especialista en falla cardíaca y trasplante, profesora de medicina en la Universidad de Carolina del Norte. La doctora Mirnela nos va a
ilustrar sobre el tema de insuficiencia cardíaca avanzada y nos va a explicar cuál es la definición y cuándo es necesario derivar para terapias más avanzadas este tipo de pacientes. Y a continuación, posteriormente, ella misma nos ilustrará con un caso clínico. Doctora Biku. Hello. Hola, estoy feliz de estar aquí. Bueno verlos a todos. Tuvimos una excelente primera sesión. Esperamos que esta segunda sesión será igual de buena y espero que todos estén ahí listos, no dispuestos aún a ir a cenar. Voy a tratar de compartir mi pantalla y espero que funcione todo bien. ¿Ven mi pantalla? ¿Sí? Un segundo, por favor. Sí. Swap display, exacto. Tal cual. Bien, entonces, voy a dedicar un poco de tiempo hablando de insuficiencia cardíaca avanzada y principalmente me enfocaré en su reconocimiento y los para una buena derivación. Casi todos aquí conocemos sobre la fisiología de insuficiencia cardíaca. Esencialmente, una injuria sucede en ventrículo izquierdo que sucede en un aumento de presiones diastólicos ventriculares izquierdas y volúmenes, y esto se traduce hacia aumentos en microregurgimientos, aumentos en presiones auriculares, aumentos en presiones cuña en el lado izquierdo del corazón, lo que sucede en tiempo y lo que también estamos conscientes o cuidadosos en mantener atentos por el lado de la terapia avanzada es el estar consciente del ventrículo derecho, ya que como estas presiones del lado izquierdo aumenten, las presiones pulmonares arteriales también aumentarán en el tiempo, que aumentan en poscardia en el ventrículo derecho, que resultará en presiones endodiastólicas y volúmenes del ventrículo derecho y con tiempo congestión del lado falla biventricular. Es importante notar que a medida que la insuficiencia cardíaca progrese a través de sus etapas de las diferentes categorías que abordamos inicialmente en etapa A, trabajamos principalmente con prevención, donde hay pacientes bajo riesgo, con riesgo de desarrollar la insuficiencia cardíaca sin síntomas y queremos tratar a sus factores de riesgo, quienes precipitará la insuficiencia cardíaca. Etapa B son pacientes que ya han tenido una injuria cardíaca, sin embargo, todavía no han desarrollado síntomas de la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, aquí queremos continuar prevención al agregar fármacos en adición a fármacos específicos a la insuficiencia cardíaca, en adición a manejar sus comorbilidades. Etapa C sería la mayoría de nuestros pacientes de insuficiencia cardíaca. Estos son pacientes cuya fracción de eyección ha disminuido, su corazón está enfermo, sienten síntomas y pacientes típicamente tienen una clasificación de 2 a 4 de la NI y en algunos casos podemos optimizarlos bien a donde son clase 1, donde pueden realizar todas las actividades de la vida diaria, como también vida sin síntomas, y clase 4, el extremo, donde ya no podrán estar sin corto aliento, incluso durante descanso. Queremos hacer es intentar del prevenir en cuanto a la insuficiencia cardíaca avanzada, queremos prevenir de pacientes que progresen de etapa C a etapa D, y si es que hay pacientes en etapa D
que quizás no fueron adecuadamente manejados para intentar llevarlos de vuelta a etapas algo más difícil. Si lo podemos mantener, sin embargo, en etapa C, hemos hecho ya bastante por ellos. Y la razón del aquel es que una vez llegado a etapa D, mortalidad puede ser de 30 al 80% por año. Altas mortalidades en pacientes de etapa D. Y las únicas opciones que tenemos aquí son inótropos para aumentar contractibilidad o reemplazo del ventrículo izquierdo con un dispositivo de asistamiento del izquierdo o trasplante cardíaco, o al final del día candidatos para terapias avanzadas de insuficiencia cardíaca, como dispositivos de asistamiento ventricular izquierdo con auspicio y cuidados paliativos, es lo que terminarían recibiendo. Por lo tanto, lo clave es que aquí es que pacientes etapa D no serán respondedores a todas estas terapias médicas ya discutidas, como aquellas como inhibidores de la ECA, las ARAS y otros. Desafortunadamente, para pacientes de insuficiencia cardíaca, su viaje es complejo. Es una enfermedad que a veces es difícil de diagnosticar y las personas entran y salen de varias oficinas de diferentes médicos, no se diagnostican apropiadamente y progresan cuando aparecen en nuestras oficinas y en búsqueda de nuestra ayuda, a veces se encuentran al final de su viaje y ya no son candidatos de terapia. Por lo tanto, ¿cómo prevendremos que suceda aquello? Lo que significa de captarlos suficientemente tempranos donde serán candidatos aún y recibirán ayuda. Y segundo, ¿qué haremos? Podemos prevenirlos de avanzar hacia una insuficiencia cardíaca etapa D. Ahora, evaluación temprana es crítica. Ahora, el objetivo del manejo de la insuficiencia cardíaca es enlentecer progreso de enfermedad y prevenir descompensación. Y la razón es que con cada descompensación que existe, su función miocardíaca declina un poco. Y mientras más suceda esto, más peor se harán. En general, 50% de pacientes de insuficiencia cardíaca no sobreviven más allá de 4 años. Estos son altas mortalidades y 40% de aquellos hospitalizados con insuficiencia cardíaca o no están vivos ya o vuelven al hospital dentro del año. Por lo tanto, con las descompensaciones aumentadas tenemos un aumento de hospitalizaciones. Con aumento de hospitalizaciones tenemos aumento en mortalidad. Este sería otro estudio que nos muestra claramente que mientras más hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca se tengan, mayor mortalidad habrán. Así que ya a la hora de que alguien ya ha pasado por el hospital 4 veces, serán probablemente fallecerán dentro del año siguiente. Y esto es una alta mortalidad. Por lo tanto, parte de los criterios que la Sociedad de Insuficiencia Cardíaca de América ha establecido para ayudarnos a decidir quién tiene que ser ingresado y quién no tiene que ser ingresado al hospital cuando tienen insuficiencia cardíaca son las siguientes: los pacientes que están hipotensos, cualquiera que está caminando por ahí con mucho líquido, por ahí en el espacio intersticial y presiones sistólicas como bordeando las 90 y tiene taquipnea de reposo o hipoxia, o cualquiera que muestra hipoperfusión de sus órganos, como una alteración de la condición mental, daño renal agudo, arritmia inestable o un síndrome coronario agudo. Todos ellos deben ser ingresados al hospital, pero también pueden considerar ingresar y hospitalizar a los pacientes cuando tienen un nuevo diagnóstico de insuficiencia cardíaca y no tienen claro qué va a resultar de ese diagnóstico, cuando están congestionados y quieren optimizar el manejo para dilucidar qué es lo que produjo la insuficiencia cardíaca.
cuando hay una congestión que empeora a pesar de los mejores esfuerzos para mejorarla en forma ambulatoria, cuando enfrentan trastornos de los electrolitos que son importantes y que van a evitar el ir aumentando el tratamiento médico o el darles diuréticos con seguridad, cuando tienen un paciente que ha tenido descargas repetidas de los desfibriladores o arritmias recurrentes, probablemente tenemos que considerar ingresarlos al hospital. Y también cuando tenemos un paciente que tiene insuficiencia cardíaca crónica y ahora se ha sobreimpuesto una condición de una neumonía o una embolía pulmonar o un accidente cerebrovascular. Ellos tienen un mayor riesgo de tener un mal resultado cuando tienen estas condiciones sobreañadidas a una insuficiencia cardíaca. Para poder definir de quién nos tenemos que preocupar y quién tiene más tiempo para decidir, se definió una clasificación y quiero llamarles la atención a los primeros 4 pacientes, que son los pacientes recurrentes con insuficiencia cardíaca, son los pasajeros frecuentes que han ido al hospital un par de veces en los últimos 6 o 4 meses y una vez que vienen al hospital más de una vez en los últimos 12 meses, comienzan a transformarse en pasajeros frecuentes y su tiempo para intervenirlos, ya sea con tratamientos avanzados, se demorarán de semanas a meses. Entonces, si ven a alguien en la consulta que fue dado de alta del hospital por tercera vez, piensen en el hecho de que ahora es el momento de comenzarle a hablar a esta persona en cuanto a sus opciones cuando desarrolle una insuficiencia cardíaca más avanzada. Algunos parámetros clínicos que están relacionados a la mortalidad y que son indicadores de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca son los siguientes. Si es que el paciente está teniendo presiones sistólicas inferiores a 90, más crónicamente, o sea, no solamente una vez, sino que incluso en la casa están teniendo presiones sistólicas bajas bordeando los 90. Si la creatinina comenzó a aumentar y ahora está igual o mayor a 1.8, si la hemoglobina ha disminuido y es menos de 12. Si es que no pueden tolerar ningún tratamiento con antagonistas del sistema renina-angiotensina o si no pueden tolerar el tratamiento con beta bloqueadores. Todas estas son factores de riesgo que se asocian a una mayor mortalidad y pueden ver en este gráfico que incluso el tener un solo factor de riesgo aumenta el riesgo de mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero tener más de un factor aumenta el riesgo de manera dramática. Si tiene un paciente, si tienen estos pacientes con uno de estos factores de riesgo y con una insuficiencia cardíaca importante, hay que derivarlos a las clínicas de manejo de insuficiencia cardíaca. El objetivo es derivarlos en el momento adecuado. Este fue una declaración de consenso que apareció en Circulation que establece lo que debemos estar buscando y nuevamente las derivaciones precoces, tempranas. Uno de esta manera quiere prevenir que se produzca una derivación muy tardía. Vamos a querer captar a los pacientes en esta ventana dorada para las derivaciones. Y las frecuentes hospitalizaciones son dignas de considerarse. Por ejemplo, cuando no se puede disminuir la titulación o no toleran bien los tratamientos de acuerdo a las guías, cuando hay hospitalizaciones frecuentes, cuando hay arritmias recurrentes o descargas de los desfibriladores y cuando empeora la función renal. Esto indica que los pacientes se están descompensando y que el tiempo para intervenir en ellos está disminuyendo. Otra sigla a recordar es TIME. 2 reingresos dentro del último año, dependiente de inótropos,
es un mal signo, incluso si lo suspendimos, pero si han necesitado inótropos para eliminar la congestión, esto indica una insuficiencia cardíaca avanzada. Si la terapia médica está optimizada y todavía siguen sintomáticos de manera significativa, y si la fracción de eyección sigue siendo menor a 35%. Estos son algunos puntos a tener presente para pensar en derivar a los pacientes a estas clínicas de manejo de insuficiencia cardíaca. Cuando llega el paciente a verlos, ¿cómo van a reconocer cuál es el paciente con insuficiencia cardíaca más comprometido y cuál no tanto? Esto ha ayudado a muchos médicos en su entrenamiento, en su beca, y yo lo encuentro muy relevante y voy a explicarles una manera práctica de poder usar este recuadro. Cuando pensamos en el gasto cardíaco, estamos pensando en la perfusión y estamos pensando si el paciente está tibio o frío. Y cuando pensamos en las presiones de llenado, estamos pensando en la condición de los líquidos y estamos pensando en la presión de enclavamiento pulmonar, si está elevada la presión de enclavamiento o si está normal. Y ahí estamos pensando en un paciente si es que está seco, si es normal, y un paciente está húmedo, si la presión de enclavamiento está aumentada. El paciente tibio y seco tiene un gasto cardíaco normal y no tiene exceso de líquido, de acúmulo de líquido, y una presión de enclavamiento normal. Y este es un paciente compensado que viene a la consulta, está bien, todavía no está recibiendo todos los medicamentos que debe recibir, como hemos escuchado. Y vamos a tener que recurrir a los 4 fantásticos y asegurarnos de que tengan el máximo de estos 4 tipos de medicamentos en la medida que los puedan ir tolerando. Si están tibios pero húmedos, este es el mayor grupo de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Es aquí cuando se les hace el diagnóstico, cuando están en esta categoría. Esto significa que si el gasto cardíaco sigue bien, pueden mantener la función de los órganos blancos, pero sin embargo están congestionados y queremos volver a que estén en una etapa de tibios y secos, compensados. Entonces los diuréticos van a ser sus amigos, además de añadir inhibidores de SGLT2, porque esto les ayuda a mantener la euvolemia. Van a querer cambiar a los pacientes a sacubitril valsartán, que esto también tiene propiedades diuréticas y ayuda a los pacientes a mantener la euvolemia. Entonces hay que optimizar el tratamiento de estos pacientes para llevarlos a la etapa de tibios y secos. Cuando estamos en los 2 cuadrados inferiores, uno está enfrentando un paciente con bajo gasto cardíaco, y estos pacientes van a ser aquellos que tienen un flujo bajo, están secos, entonces pueden usar diuréticos, pero ellos no pueden mantener el gasto cardíaco. Y en este momento muestran signos de hipoperfusión, tienen extremidades frías o disfunción de los órganos, y van a necesitar inótropos vasodilatadores y tal vez un apoyo mecánico transitorio. Y los fríos y húmedos también están descompensados, pero no solo no están manteniendo la perfusión, sino que también no se pueden descongestionar sin un apoyo agresivo. Y estos pacientes los vamos a ver en las UCIs, en las unidades de cuidados intensivos. ¿Cómo determinan quién está frío, aparte de tocarlos a los pacientes? Yo sé que tocar las extremidades de los pacientes con insuficiencia cardíaca lo hacemos todo el tiempo para ver si tienen edema y para ver si están tibios o fríos, pero muchas veces están hipoperfundidos, pero se sienten tibios, porque los pacientes con insuficiencia cardíaca, y que nosotros que los vemos diariamente, sabemos que tienen una tremenda capacidad para compensarse desde el punto de vista de la perfusión y de esconder el volumen. La presión de pulso
es un sustituto muy bueno para medir el gasto cardíaco. La presión de pulso es la presión sistólica menos la presión diastólica, y la proporción de la presión de pulso es esta presión de pulso dividido por la presión sistólica. Si la presión de pulso proporcional es inferior al 25%, esto predice bastante exactamente un índice cardíaco inferior a 2.2. ¿Y quién está húmedo? Nuevamente el examen físico y los hallazgos van a ser muy útiles. Si es que uno tiene estertores o crépitos y si hay edema en el paciente, ortopnea y disnea paroxística nocturna, una elevación de las presiones de las venas yugulares, y uno sabe que van a estar húmedos, pero sin embargo muchas veces van a venir sin edema, no van a tener estertores ni crépitos, y la mayoría de las veces ustedes ven aquí que los estertores tienen una muy baja sensibilidad para demostrarnos o para hablarnos de la congestión que puedan tener estos pacientes. Por lo tanto, es difícil evaluar solamente en base al examen físico esta condición, pero hay un par de características muy sensibles que serán la ortopnea. Si el paciente se queja de que no puede acostarse totalmente plano y ustedes saben que tiene líquido en los pulmones a pesar de que lo que les muestre la radiografía de tórax, y la presión yugular es mayor a 12 milímetros de mercurio, y si tienen reflujo hepatoyugular también la sensibilidad aumenta, porque como se mencionó en la primera diapositiva, cuando hablé de la fisiología de la insuficiencia cardíaca, cuando uno tiene un aumento de la presión venosa yugular y reflujo hepatoyugular positivo, esto significa que la presión de la aurícula derecha está elevada ahora, y uno ya está frente a presiones elevadas en el corazón izquierdo por un tiempo suficiente como para haber afectado ya al corazón derecho. Entonces, esto es de mucha sensibilidad para ayudarnos. ¿Y qué pasará con la isquemia? ¿Quiénes van a estar isquémicos? En las días de la escuela de medicina, la presión de perfusión coronaria es igual a la presión diastólica aórtica menos la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Si piensan en una persona que está con 120, 80 de presión, la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo va a ser 12. Esto significa que la presión de perfusión coronaria va a estar en el rango de los 60 o 70 milímetros de mercurio. Pero ¿qué pasa con una persona que está fría y húmeda? Bueno, su presión arterial va a ser baja, 85,55. La presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo va a estar muy alta, va a ser 35, y la presión de perfusión coronaria va a ser solamente de 20, y es por eso que todos nuestros pacientes están isquémicos. Todos tienen una hipoperfusión y todos tienen riesgos de arritmias ventriculares, y es por eso que el ver estos aumentos de las descargas de los desfibriladores o en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica es un mal signo pronóstico, porque les habla de que los pacientes están avanzando a una etapa más avanzada. ¿Qué pasa con la evaluación invasiva? ¿La usamos o no? Nosotros sabemos cómo se deben ver estas presiones. Y como ya se mencionó el catéter de arteria pulmonar, hay mucha controversia que se ha originado en cuanto a si tenemos que usar catéteres de arteria pulmonar o no. El estudio SCATE analizó la mortalidad de los pacientes hospitalizados en los pacientes en UTIs que fueron manejados con o sin un catéter de arteria pulmonar, y no mostró diferencia. Y desde este estudio entonces no hemos sido muy amables con los catéteres de las arterias pulmonares. Yo como médico especialista en insuficiencia cardíaca tengo muchos problemas con estos, con los médicos que manejaron estos datos, que sabemos que el catéter de arteria pulmonar no va a arreglar nada, sino que lo que importa es cómo interpretamos los datos que nos da y qué intervenciones implementamos en los pacientes. Y entonces
cada vez más ha habido nuevos estudios y mayores datos que demuestran que la mortalidad en el shock cardiogénico manejado por un catéter de arteria pulmonar versus sin catéter de arteria pulmonar aumenta en nuestra población de pacientes con insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, las guías sí recomiendan el uso de estos catéteres en ciertas instancias y cuando se usan es en pacientes con una imagen hemodinámica poco clara y insuficiencia cardíaca. Uno no está seguro si están húmedos o secos para alguna especie o basándose en el examen físico, entonces se puede usar para realmente guiar toma de decisiones. En pacientes quienes entran con shock cardiogénico absolutamente han mostrado resultados clínicos. La falta de respuesta a terapia o empeoramiento con intervención, por ejemplo, uno creería que uno aumente volumen, uno está aumentando diuréticos y su función renal continúa aumentando o no responden, por lo tanto, quizás deberíamos usar un cuidado guiado por hemodinamia en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y enfermedad crítica, en un paciente que ya consume inótropo y hay sospecha de sepsis o shock mixto, es ayuda a tener ayuda de hemodinámica. Como dije, estos pacientes quizás requieran fluidos o diuresis y uno no está muy seguro de él cuando tienen una imagen mixta. Y también pacientes con hipertensión pulmonar para guiar sus tratamientos y respuestas al tratamiento. Así que el por qué los usamos y por qué creemos que los catéteres PA son y la evaluación dinámica es buena, porque de manera repetida hemos mostrado que ha habido discordancia entre nuestra evaluación clínica e hemodinamia invasiva con pacientes en insuficiencia cardíaca. Lo sabemos como médicos, pero estudios también lo demuestran y estos estudios no solo observan, han visto cardiólogos internistas y también cardiólogos especialistas y aún buenos como una evaluación de hemodinamia para contarnos sobre cuál es el estado de perfusión del paciente y cuál es el estado de volumen del paciente. Así que ya sabemos que en pacientes hospitalizados podemos colocar estos catéteres. ¿Qué hacemos en pacientes ambulatorios? Desafortunadamente hay muchos estudios ah, sobre telesalud y usar llamados diarios y visitas de enfermera y colocaría todos estos estudios que han sido negativos ni diferencias observados en tasas de hospitalización o mortalidades. Han habido también estudios en la observación de impedancia intratoráxica vía nuestros dispositivos desfibrilador y estos tampoco han mostrado beneficios. Y la razón por aquello es quizás de ya al momento de que el paciente ha desarrollado síntomas como cambio de peso, como aquí, o incluso ya al momento de que el cambio de impedancia intratoráxica sucede, su presión de llenado ha llegado al punto donde la escala temporal para intervención ha sido baja. Así que estas son hallazgos más posteriores a cuando las presiones de llenados intentan o comienzan a elevarse. Uno quiere intentar entonces de lograr ese paciente e intervenir cuando el paciente aún esté estable hemodinámicamente, pero al comienzo de sus alzas, de sus presiones de llenado, porque es cuando ahí responderán bastante bien. Es por eso que nuestras guías o terapias guiadas por sensor de la arteria pulmonar con dispositivos de sensor o ya se ha demostrado entonces una imagen de esto y la última vez y nos muestra claramente que hubo reducción en hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca con el uso del dispositivo y la calidad de vida fue mejorada. De manera más importante en nuestros pacientes que nos preocupan con fracciones de eyección reducida, también hubo una tendencia de aumentar sobrevidas y usan terapias guiadas por sensores de la arteria pulmonar en adición
con reducción de las tasas de rehospitalización. Y pareciera que todo esto fue en mano con la capacidad de optimizar terapias dirigidas médicas por Guideline Medical. Cuando se tiene información hemodinámica en estos cohortes de pacientes, fuimos capaces de apropiadamente descongestionarlos, mantenerlos fuera de hospital y aumentar sus terapias médicas con mejores tolerancias una vez comenzados sus curvas Starling y optimizados desde un punto de vista de volumen. Yo creo que estos son los datos más fascinantes del dispositivo, ya que nos ayuda a tratar mejor a los pacientes y esto se traduce no solo en mejor calidad de vida, sino también mejor sobrevida. Así que para el resumir, quisiera reenfatizar que el viaje de un paciente de insuficiencia cardíaca es compleja. El examen física es útil, pero no la historia completa. Las hospitalizaciones son grandes banderas rojas. Uno quiere hacer una referencia cuando ven a un paciente con hospitalizaciones frecuentes, disfunción orgánica final, hipotensión, intolerancia a los medicamentos de insuficiencia cardíaca son predictores importantes que son asociados a sobrevida peor. Y usar la evaluación hemodinámica puede ser útil para prevenir progreso y optimizar los tiempos de terapia para candidatos de insuficiencia cardíaca. Eso es tiempo suficiente para mi presentación y me avisan por favor si quieren que salte directo al caso clínico o hay preguntas. Sí, sí puede ir directo al caso clínico. Bien, así que tengo un caso de una paciente mía quien conozco bien y he visto en el último año un caballero de la construcción, 53 años, cuyo miopatía cardíaca isquémica, cuyo lo conocí en diciembre y ese verano, antes de conocerlo, había tenido un STEMI con una intervención percutánea a su arteria descendiente izquierda para 100% de la lesión. Había desarrollado una insuficiencia cardíaca crónica sistólica y tuvo síntomas de empeoramiento con edema desde su STEMI y tras un ultrasonido subventrículo izquierdo con dilatación severa, más de 7 centímetros, y su fracción de eyección fue baja, con síntomas de clase 3 NYHA, con absorción leve, con bastante fatiga. Solo con supervisión, labores de supervisión en su trabajo de construcción, ya que no podía hacer la labor. Su presión arterial fue 90/60. Inicialmente había comenzado con metoprolol, lisinopril y diuréticos después del STEMI, y ya al momento de verlo, ya había tenido 4 ingresos hospitalarios desde el momento, a pesar de ser bastante cumplidor médicamente. Así que terminamos cambiándolo hacia ya al momento del verlo frecuentemente, dejamos metoprolol tranquilo con una dosis suficiente, no toleraba más, con 25 miligramos diarios. Lo cambió de lisinopril a sacubitril y valsartán de baja dosis, lo único que podía tolerar. Agregué inhibidor tapa glifolicinan con antagonistas mineralocorticoides y aumentamos su diurético un poco ya que aún seguía congestionado con una chaqueta vital cuando lo vimos, su creatinina de 1.2 a 1.3 y hemoglobina de 13,5. Quisiera revisar y recordarles algo de los parámetros clínicos que predecirán una mortalidad aumentada. Estos fueron aquellos parámetros. Quiero revisar lo que este paciente tuvo. Bueno, tuvo una presión sistólica menor o igual a 90, pero su creatinina aún normal, 1.2 a 1.3, su hemoglobina 13.5, lo que no es menor de 12, y estuvo tratamiento con antagonistas renina, angiotensina y un beta bloqueador. Así que tuvo sí un factor de riesgo clínico, no tuvo cero, así que la persona quien me lo derivó fue un estudiante y creo que hizo lo correcto. Ahora, ¿cuál fue su estado de insuficiencia cardíaca? Cuando lo vi, bueno, él tuvo una presión venosa llenus de 14 centímetros y
el edema LE2+, basando parámetros, entonces sus presiones de llenados fueron elevados. Su presión de cuña capilar pulmonar predictiblemente debió ser mayor a 18 en el momento. ¿Qué tal su estado de perfección? ¿Estuvo frío o no? Bueno, su presión de pulso fue alrededor de 30, así que su presión 90-60 arterial y de pulso es 30 y su presión proporcional de pulso, así que 30 sobre 90, un 33%. Y si se acuerdan de la diapositiva, la presión de pulso proporcional de 25% menos es predictor de un índice cardíaco bajo, así que él superaba 25%, así que su índice cardíaco debió ser adecuado y no debió haber tenido frío. Sin embargo, sí tuvo 4 hospitalizaciones en los últimos 8 meses, y esto es a pesar de su terapia médica máxima tolerada, así que su mortalidad de un año aún es muy alto. Ahora, ¿qué realizamos? Aumentamos su diurético, aumentamos su entresto sobre varios meses, y lo que más pudo tolerar fue una mitad y media, una tableta y media, 2 veces al día. Lo referimos para una implantación de sensor de arteria pulmonar, así que sin embargo fue rechazado y no tuvimos datos hemodinámicos suficientes para guiar terapia. Sin embargo, volvió a un seguimiento con su terapia médica máxima tolerada. Repetimos su ultrasonido para ver si su fracción de eyección haya mejorado, y quisimos coordinar, sacar su chaqueta vital y colocar desfibrilador si no mejoró. No mejoró su fracción de eyección de 15 a 20% aún. Y cuando sí lo vi en el momento de su ecografía, su presión ahora es de 85 sobre 65 y su creatinina había aumentado a 1.7. Ahora a 1.8 al punto de corte, sin embargo cerca, pero aún no normal y en alza. Su estado de volumen fue buena, no tuvo distensión de vena yugular, ni edema de extremidad inferior, ni reflejo yugular. Así que basándonos en esta visita clínica, podemos ver que su presión capilar es probablemente mayor de 18, menor de 18. Sin embargo, su presión de pulso proporcional cuando calculado es del 23%. Así que basándonos en un examen físico, su índice cardíaco sería menos del 2.2. ¿Fue esto real o no? Debido a que su fracción de eyección se mantuvo bajo, entonces sí procedimos con una derivación para instalación de desfibrilador. Y debido a que me preocupó su índice cardíaco basándose en esa presión de pulso proporcional, coordiné para que tuviese una cateterización de corazón derecha, y estos fueron los resultados. Ahora predijimos correctamente que su índice cardíaco FIC era 1.75 y su índice de cardíaco termidulación es 1.64, así que ya está por el lado frío, y sus presiones, sin embargo, fueron engañadores, ya que tuvo presiones derechos normales, pero sus presiones cuña pulmonares capilares aún fueron elevados con un promedio de 32. Así que pareciera que aún tuviese predominantemente insuficiencia cardíaca izquierda. Sin embargo, su lado derecho cardíaco no estuvo en el punto aún de que tuvo tanto fluido acumulado. Él estaba ahora frío, estaba hipoperfundido y tenía estas presiones del corazón izquierdo, y a pesar de aumentar los diuréticos, seguía aumentando la creatinina y no iba a poder tolerar más el tratamiento médico para mejorar su presión arterial. Y entonces yo lo derivé para que fuese evaluado para terapias avanzadas. Él seguía fumando en ese momento, así que no era candidato a trasplante cardíaco, pero se consideró que era un muy buen candidato para dispositivos de asistencia ventricular, y él estaba muy motivado y quería dejar de fumar para ser elegido para trasplante. Entonces completamos su evaluación para dispositivos de asistencia ventricular.
y preimplante, el proceso preimplante es optimizar a los pacientes antes de mandarlos a pabellón, y esto incluye el tener un catéter de arteria pulmonar colocado para poder producirles diuresis apropiadamente y poder evaluar las presiones del ventrículo derecho antes de que entren al pabellón. En ese momento habían pasado un par de meses y esto fue la cateterización del corazón derecho que se le hizo antes de ir a pabellón. Su índice cardíaco seguía siendo bajo, 1.6, pero ahora quiero destacar cómo sus presiones han cambiado. Su presión de aurícula derecha seguía siendo buena, pero su presión sistólica del ventrículo derecho y la presión de arteria pulmonar habían aumentado. Entonces, las presiones sistólicas de la aurícula derecha estaban alrededor de 14 y en la arteria pulmonar, y ahora tenemos presiones de arteria pulmonar sistólicas de 70 y la media era 47, y la presión de enclavamiento seguía elevada alrededor de 30 con una onda B en 35. Entonces yo creo que lo que es fascinante de este caso es que parece ser que lo pescamos justo en esta unión antes de que sus presiones crónicamente elevadas del corazón izquierdo se tradujeran a llevarlo a presiones crónicamente elevadas en el corazón derecho. Entonces él todavía no había remodelado tan mal que su ventrículo derecho todavía no fallaba y se estaba manteniendo. Nosotros no hacemos esto con los pacientes, no podemos hacer evaluaciones hemodinámicas cada un par de meses. Este fue un caso único porque aquí el tiempo estaba corriendo y resultó ser una buena ilustración de lo que pasa con la insuficiencia cardíaca a lo largo del tiempo y que no hay que esperar mucho tiempo. Se le implantó un dispositivo de asistencia ventricular izquierda y el paciente fue dado de alta y ha dejado de fumar y no tuvo ningún evento con su procedimiento. Esto es todo lo que les quería presentar. Estos pacientes realmente pueden vivir vidas completas y ojalá podamos seguir ayudándolos lo más que podamos. Muchísimas gracias, doctora Mirnela, por su excelente y completísima charla. Ahora tenemos algunos minutos para discutir algunos de los temas que se han tocado, así que invito al doctor Concepción y al doctor Lim a participar de esta mesa redonda junto con la doctora Biku. La primera pregunta se la voy a hacer al doctor Concepción y para reducir la hospitalización y en el monitoreo del paciente después de una hospitalización por la insuficiencia cardíaca, ¿qué valor le da a él y qué consejos prácticos al control del peso? Roberto. Sí, muchas gracias Gastón por la pregunta. La verdad que el peso es algo práctico y bastante asequible, sobre todo si no tenemos algunos otros parámetros. En pacientes que se van de alta y que tienen insuficiencia cardíaca de novo o pacientes con insuficiencia cardíaca de no tanto tiempo de evolución, la variación del peso es algo fundamental y todos los pacientes deberían tener este control. Ahora, así que de modo práctico yo lo recomiendo siempre. Si no puede ser hecho por el médico, puede ser hecho por enfermería o puede ser hecho a distancia desde el punto de vista telefónico. Hay trabajos al respecto ya antiguos donde se controla el peso por esta vía, el paciente lo anota y eso es un signo de congestión o no. El problema está en pacientes más crónicos, con insuficiencia cardíaca de larga data, donde la variación de peso no es tan genuina cuando uno lo va a seguir
es bastante difícil para hacer cambios en las terapias. Pero en el paciente agudo, el que vemos más habitual, que sale del hospital con insuficiencia cardíaca, es recomendable y nosotros lo hacemos en la práctica habitual. Bien, muchas gracias, doctor Concepción. No sé si ustedes tienen alguna pregunta que quieran hacerse entre ustedes respecto de los temas tocados. Sí, yo le quería preguntar a Johnson respecto a la insuficiencia cardíaca con fracción preservada, porque pareciera que hay un grupo de esos pacientes que son los que están peri 50%, que son los que realmente se benefician. Entonces, ya aprendimos desde el libro de Bramwell hace muchos años que él clasificaba de 55 hacia abajo, es disminuida, de 55 hacia arriba, preservada. Entonces, probablemente el grupo que va más del 55%, todavía no tenemos una herramienta así muy como los PERI 50. ¿Qué piensas tú de eso? Estás con el mute, estás con el micrófono. Ahora sí. Concepto de la fracción de eyección como concepto de la insuficiencia cardíaca. Pero desde mi punto personal, yo creo que hay un grupo que tiene una fracción de eyección bajo 50% que se comporta distinto a los pacientes con fracción de eyección sobre 50% en forma global, digo, porque las mujeres tienen otros parámetros que hay que seguir. Y si uno ve el tratamiento que es de los fármacos clásicos, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, incluso estos fármacos van mejorando los eventos hasta llegar hasta el 50% de fracción de eyección. O sea, y de hecho las guías dicen que es planteable indicar los fármacos en pacientes con fracción de eyección levemente reducida, indicar fármacos que ya estamos utilizando en la fracción de eyección reducida. Así que pareciera que esos pacientes son con fracción de eyección levemente reducida son algo más parecido a los pacientes con fracción de eyección reducida que los pacientes con fracción de eyección preservada. Ese es mi pensamiento. Ese grupo intermedio, la verdad es que desde mi punto personal no lo tengo tan claro que sea totalmente distinto. Pueden comprometer a aquellos pacientes que también van en mejoría de su fracción de eyección con algunas terapias y que uno cuando les quita el tratamiento nuevamente recaen, versus a los pacientes con fracción de eyección sobre 50% que efectivamente son pacientes que se comportan distintos. Ese es mi pensamiento personal, opinión personal. Muchas gracias, doctor Lim. Yo tengo unas preguntas para la doctora Picú. Uno, si ella considera como una señal de agravamiento y de avanzar a terapias más avanzadas, cuando ella en el seguimiento de la función ventricular ve que haya una caída importante. Por ejemplo, un paciente que estaba con 30% hace, digamos, el año anterior y ahora aparece con 20%, sin que necesariamente eso se haya transformado, se haya traducido en un cambio de su estado clínico. Esa sería la primera pregunta que quería hacerle. Y Yes, absolutely. Sí, absolutamente. Y esto es otro de los muchos algoritmos
que trata de ver a quién debería preocuparnos, y cuando cae la fracción de eyección realmente es uno de los factores que nos preocupa. No es nunca un solo factor el que nos hace hacer pasar al paciente del tratamiento médico a la terapia avanzada. El paciente se somete a una evaluación global, pero definitivamente este es el signo de mal pronóstico número 1 y un factor importante a seguir investigando. Uno quiere saber por qué le sucedió esto al paciente. Tal vez tienen nueva enfermedad coronaria o tal vez tienen otro proceso que se está formando. Desgraciadamente, los pacientes pueden tener procesos isquémicos y no isquémicos, procesos infiltrativos, etcétera. Entonces, esto es una mezcla de etiologías para la insuficiencia cardíaca. Entonces, hay que investigar esto. Y lo segundo, una vez de haber hecho esto, uno quiere realmente ser más empezar a ahondar en los síntomas del paciente. Ellos tienden a compensarse y dicen, me siento fantástico, pero cuando les preguntan específicamente qué es lo que hacen, se dan cuenta que ellos no tienen muchas actividades, o sea, se sienten muy bien cuando están sentados mirando televisión. Pero si usted le pregunta si va al almacén, dicen, sí, voy al almacén todo el tiempo. Pero entonces van en una silla eléctrica, entonces no caminan en el almacén y dicen, sí, yo me siento bien, he vuelto al almacén, y es porque hasta en ese momento no tenían una silla eléctrica y ahora la tienen, entonces van frecuentemente al almacén. Entonces todo esto en conjunto con una disminución de la fracción de eyección y con un empeoramiento de la creatinina o un empeoramiento de la congestión, esto definitivamente los debe hacer estimularlos a ustedes para investigar más a este paciente porque son signos de mal pronóstico. Muchas gracias, doctora. Le hago al tiro la segunda pregunta. Respecto del paciente que tiene una cardiopatía dilatada no isquémica, bastante avanzada, ¿cuándo cree usted que es conveniente indicar un cardiodesfibrilador? Me parece que los criterios, por lo menos en lo que es cardiopatía isquémica, están bastante bien establecidos, pero he visto que hay algunas discrepancias respecto del uso en el paciente no isquémico. Yes. Sí, I think it still remains. yo creo que esto tiene que resolverse aún. Nadie sabe ya cuál es el efecto de la terapia médica cuádruple va a ser en las arritmias. Entonces tenemos datos antiguos y tenemos que reanalizar los datos. Cuando uno analiza los estudios como el estudio danés que vio la miocardiopatía no isquémica, hubo definitivamente una disminución del riesgo de arritmias fatales en los pacientes que tenían cardiomiopatías no isquémicas. Sin embargo, de todas maneras tenían un riesgo. Y en este momento, en el tiempo, si alguien tiene una fracción de eyección que sigue siendo baja a pesar del tratamiento médico, nosotros todavía los derivamos para que se le coloque un desfibrilador, a no ser que tengan otra contraindicación, porque incluso si es que el riesgo es bajo, cuando usted está evaluando, cuando usted es ese paciente, para usted el riesgo es 100%. Entonces, el riesgo de colocar un desfibrilador es relativamente bajo. Y una vida salvada es una vida salvada en esta condición, pero tal vez las cosas van a cambiar una vez que tengamos más datos en los pacientes que están recibiendo todos los nuevos tratamientos médicos. Tal vez la carga ritmogénica que van a tener ellos va a ser mucho menor, pero para responder más precisamente la pregunta, no sabemos lo suficiente ahora como para decir
que no sea beneficioso. No lo podemos afirmar, no tenemos los suficientes datos. Muchas gracias, doctora. Doctor Eh, Lee, ¿alguna consulta? Sí, quería consultar a la doctora Vicu. Bueno, acá en Chile no tenemos todos los elementos que nos gustaría tener para estratificar nuestros pacientes Ujú. con insuficiencia cardíaca avanzada. Y dependemos mucho del traslado que nos puedan, del envío, de la derivación de los pacientes que nos puedan hacer los colegas. Y dentro de los pocos Ujú. exámenes que puede orientarnos a si para el paciente puede estar ya en condiciones de ser referido, nosotros nos referimos bastante, le damos mucha importancia a la hiponatremia. En verdad, pacientes con hiponatremia lo encontramos cuasi ominoso en los pacientes con falla cardíaca avanzada. ¿Cuál es su impresión de este dato, al igual que la hipocloremia? ¿Son datos Absolutely. importantes para considerarlo? Yeah. Hyponatremia is absolutely Hiponatremia es absolutamente un factor de mal pronóstico. Por lo tanto, en el listado de algunos que hemos dado fue trastornos electrolíticos principales y la hiponatremia es uno de ellos. No les permitirá hacer diuresis eficiente en las personas ya que son hiponatrémicos y esperarán después de cierto punto en el tiempo. Es bastante un marcador que de su sistema renina-angiotensina y su eje hormona antidiurética es súper activado, entonces sí, sin lugar a dudas, desafortunadamente, como dices, cuando son persistentemente hiponatrémicos, este es un marcador de enfermedad muy avanzada. Así que uno más bien quiere captarlo antes de que ingresen a ese punto, porque quizás sea muy tarde. Pero sabemos, por eso mostré, porque en Estados Unidos tenemos muchas herramientas, es verdad, pero también aún tenemos muchos pacientes que viven en áreas rurales. Aún no tienen acceso al tratamiento. De acá no están en todos lados. Tenemos una falta de una cantidad de médicos especialistas. Por lo tanto, hay buenos cuidados de insuficiencia cardíaca y trasplante y buenos hospitales principales, pero hay tanto en los Estados Unidos que estén un poco atendidos y no dependen de estos signos físicos realmente avanzados. Y el obtener un buen historial y el intentar empujar al paciente para obtener estados funcionales y ver sus signos vitales y si son hipotensos o no toleran terapia médica y también análisis sanguíneo es lo principalmente necesario para gatillar una derivación. Ahora, lograr que un paciente venga a usted es otra historia, porque quizás no tengan recursos ni transporte adecuado y luchamos con esto. Yo creo que es una de las áreas donde hemos sido capaces de usar los sensores de arteria pulmonar para ayudarnos. Implantamos estos sensores PA y manejamos a personas con nuestros equipos de manera remota. Somos capaces de llamarlos, pero también sabemos y no debemos depender únicamente de su peso de lo que nos dirán, sino que también tenemos datos hemodinámicos y somos capaces de aumentar su terapia médica de manera apropiada y las personas se sienten mejor. Lo usamos bastante en etapas finales en cuidados paliativos también, porque si tienes 85, no querrán estar entrando y saliendo del hospital, querrán quedarse en casa, aunque les quede un año o 2 años de vida, uno quiere intentar y prevenir tener que ir a hospital para diuresis. Y he tenido a varios pacientes que han sido mayores así, que han vivido buenas vidas plenas y los últimos años yendo a comer con amigos y el ser capaz de
comer un asado ocasional porque es lo que les gustan hacer, pero no terminar hospitalizados por aquello. Es algo que quizás con suerte se hará disponible para ustedes prontamente. Tengo una pregunta para el doctor Concepción. Oye, Roberto, una pregunta. Siempre nos toca ver cada cierto tiempo pacientes que resultan después de una descompensación, cuando ya están relativamente estables, pacientes con cifras tensionales algo limítrofes, que no permiten dar mucha terapia para el alta. Pero sabemos por otra parte que hay nuevas terapias que que actúan contra el tiempo y dan beneficio en cuanto a reducción de la rehospitalización en la fase precoz alta, como lo es el SGLT2, la espironolactona. ¿Cuál sería tu mensaje en cuanto a qué fármaco, especialmente estos pacientes con presiones bajas, tú les darías sí o sí antes que se vaya de alta? Y bueno, en general, los pacientes cuando egresan, inmediatamente del egreso, las presiones arteriales en la gran mayoría son límites, de manera que la recomendación de los 4 fantásticos es muy teórica, pero a veces en la práctica usarlos a la vez no es tan fácil porque la presión arterial tiende a bajar muy bruscamente. Entonces, probablemente haya una combinación de dosis de betabloqueantes con acción no tan hipotensora, vale decir, o metoprolol, que en Chile no se ocupa tanto, se ocupa más bisoprolol, y últimamente un inhibidor de la recaptación de sodio y glucosa más espironolactona. Y en cuanto al eje renina-angiotensina-aldosterona, en general acá en América Latina todavía se sigue ocupando mucho el enalapril en dosis pequeñas o LIECA, y el ARNI lo dejamos probablemente para pacientes jóvenes con insuficiencia cardíaca, con un perfil hemodinámico con mejor presión. Así que yo recomendaría esa tríada inicial y ECA en bajas dosis si es que se puede, haciendo la salvedad de que muchas veces el uso de los llamados 4 fantásticos estos de últimamente probablemente vaya haciendo en el tiempo, en las primeras semanas de evolución, no todos juntos al mismo tiempo. Bien, muchísimas gracias, doctor Concepción. Se nos ha hecho muy entretenida esta sesión. Yo creo que los temas que se tocaron son muy relevantes y fueron muy bien ilustrados. Ha sido un agrado contar con la doctora Vicú, con el doctor Concepción y el doctor Lim, pero lamentablemente no podemos seguirnos prolongando y así es que vamos a tener que dar por terminada esta sesión, y así es que muchas gracias a ustedes 3 y muchas gracias a la Xochicad y al ACC de North Carolina por hacer posible esta webinar. Así que muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, chao. Have a good night. Thank you. Thank you. Que tengan buena noche, gracias.